Ocurriendo en el sistema financiero local, pues tenemos una serie de temas que hemos tenido que ir atacando conforme se han ido desarrollando. Seguramente ustedes se han visto o han escuchado de amigos que se han visto afectados por estas tipos de amenazas. Por ejemplo, una de ellas es el phishing, ¿no? El phishing muy conocido, en el cual hay una persona que va preparando un esquema de que finalmente se trata de una ingeniería social, de engañar al usuario, al cliente, para que proporcione al atacante datos confidenciales, datos de autenticación, datos que le permitan hacer transacciones. Y con esto el defraudador pues beneficiarse de realizar transacciones no autorizadas, transacciones que le van a hacer lograr un beneficio económico. Actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos, por ejemplo, que el esquema de phishing es el más desarrollado actualmente. En los últimos 12 meses vemos que en la primera gráfica, por ejemplo, en agosto de este año, hemos tenido un pico bastante alto de ataques de phishing y vemos que se está distribuyendo en una serie de bancos principales a los que van atacando. Aquí tal vez no se vea tan claramente, pero acá hay un juego del gato y el ratón. Conforme unos bancos van tomando alguna medida adicional de seguridad, pues los defraudadores se van hacia otro banco que de repente todavía no ha implementado estas medidas. Cuando el otro banco implementa estas medidas, pues vuelven al primer banco y así. Entonces estamos en un juego de quién avanza más, luchando contra los defraudadores. Vemos que en el caso de la procedencia de los esquemas de phishing, la mayoría están alojados en Estados Unidos. Uno pensaría que puede ser en los países del este o en otros, pero todavía se están aprovechando mucho de los servidores que están en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? Bueno, aquí le quisiera pasar la palabra a Luis José Saldaña para que nos pueda explicar un poco en detalle los últimos tipos de medidas que se están usando. Muy bien, buenos días. Sí, efectivamente, en el Comité de Seguridad de ASBank se denomina DIMAR. Es un estándar que ha aparecido desde el año 2011, pero que se ha estandarizado en el 2014, en abril del año 2014. Lo adoptaron los gigantes de proveedores de servicios de correo de Internet, como son Google, Microsoft y Yahoo. Y lo que te permite este nuevo estándar o esta nueva política es ya no tanto proteger del lado de infraestructura, sino proteger al cliente. ¿De qué manera? Es una configuración a través de la publicación de los servicios de DNS, donde tú le indicas a estos proveedores qué medidas deben tomar ante la suplantación del dominio de una entidad, en este caso financiera. ¿De qué manera? Normalmente lo que recibe un cliente ante un correo de phishing es un correo que pareciera ser de la entidad, porque en el campo del front normalmente aparece entidad, el banco, arroba, el dominio del banco en este caso. Digamos que visualmente es muy difícil identificar que el correo es fraudulento. Muchas veces se lleva a una parte más técnica, que es revisar la cabecera del correo, donde efectivamente aparece la IP de origen del correo, que muchas veces, o en general el 100% de las ocasiones, no es la del banco para los correos de phishing. Esto para un usuario final, para un cliente, es muy difícil de explicar a través de una campaña de educación, por lo que las entidades normalmente nos abocamos a indicar que no enviamos links, que no invitamos a ningún cliente a ingresar a sus credenciales o sus números de tarjeta o claves de acceso a su banca por internet. Esta nueva política lo que hace es, cuando llegue este tipo de correos maliciosos a un cliente que tenga su cuenta de correo en Yahoo, en Microsoft o en Google, lo que va a hacer cada una de estas entidades es validar la IP que viene en ese correo, en esa cabecera, contra lo que está publicado en el DNS del dominio de la entidad financiera. Si ambos son equivalentes, el correo llega hacia la bandeja de entrada del cliente. Si fueran distintos, cada entidad puede indicar qué política se debe tomar. Una primera política de implementación es monitoreo, no hace nada, pero le informa a la entidad
qué volumen de correos está llegando a nuestros clientes y que podrían ser fraudulentos. La segunda política es el modo cuarentena. Lo que hace es enviar este correo a la bandeja de spam del cliente, evitando o dándole mayor certeza al cliente de que realmente el correo podría ser fraudulento, y ya sería pues dependencia del cliente que mueva este correo hacia la bandeja de entrada y realmente lo ejecute o lo abra. Y una tercera política, que es ya la implementación definitiva de este estándar, es la política de rechazo. Lo que evalúa o lo que hace el proveedor en este caso es cancelar la comunicación SMTP entre el proveedor, que puede ser uno de estos 3 gigantes de internet, y el servidor del defraudador. Con ello mitigamos no solamente la parte de la apuesta que hace cada entidad financiera por la baja de los sites maliciosos de phishing que reportan nuestros clientes o que identificamos de manera proactiva a través de nuestros servicios de baja de este tipo de sites, sino que llevamos un poco más proactivos a que el cliente ni siquiera perciba este tipo de correos cuando se suplanta el dominio de una entidad financiera, generando también mayor confianza y ayudándonos a nosotros a poder emitir campañas de educación que le indiquen al cliente que realmente cuando reciba un correo con el dominio nuestro, realmente es del banco, ¿no? Alineado obviamente a las campañas que ya tenemos actualmente, en las que no enviamos links, tampoco invitamos al cliente a ingresar ningún tipo de información personal, ¿no? Muchas gracias. Sí, como personas naturales tiene la obligación de estar en un pleno cumplimiento de esta ley. La ley de protección de datos personales llegó para quedarse y tiene una complejidad bastante alta en la medida en que el nivel de madurez de cada una de sus empresas tenga respecto a lo que es la seguridad de información. Como ya hemos mencionado en el gremio de bancos, por temas regulatorios, el tema de seguridad de información es un tema que constantemente realizamos, que lo tenemos muy actualizado, que hay todo un frente, y aún así esta ley ha traído una enorme complejidad. ¿Y por qué una enorme complejidad? Porque es claro que el objeto es el mejor, ¿no? Es proteger la información de cada persona, tanto ustedes, colaboradores, clientes, pero en la implementación es donde sí hubieron varios retos que tuvimos que afrontar, y estos pocos minutos un poco vamos a compartirles las experiencias, ¿no? El primer reto es que al no existir esta ley en el país, cada banco tenía todo un esquema, y tiene todo un esquema de seguridad orientado hacia la globalidad de la institución, es decir, en el mapeo de los procesos de cada institución, no necesariamente todas las instituciones tenían el sesgo que se adecuaba a la necesidad de tener claramente definido por qué flujos y por dónde iba toda la información de personas naturales. Estoy seguro que la mayoría de ustedes también enfrentaron ese gran problema, porque obviamente cuando uno nace como empresa tiene ciertos objetivos y su seguridad se orienta a esos objetivos. Llegó la ley y el primer reto fue ese, ¿no? Tratar de dar esa revisión a todos los procesos en un tiempo, creo yo, bastante corto, para realmente buscar esa primera identificación. Y creo que ese fue el primer gran reto que tuvimos, los bancos y me imagino que ustedes, identificar por dónde y de qué forma transcurre la información de las personas naturales. Y ahí había un doble reto. Uno es que esta ley no abarca solo el tema de información digital, sino física. Y es donde creo yo muchas de las empresas teníamos las mayores vulnerabilidades, porque siempre estamos muy orientados al tema de seguridad tecnológica, tenemos un tema de política, procedimientos, tecnología, pero justamente el factor humano una vez más demuestra que siempre puede ser el eslabón más débil de la cadena. Entonces ese fue el primer reto donde todos nos abocamos para poder mapear por dónde iba nuestra información, tanto de clientes, colaboradores, para poder determinar qué medidas y qué controles había que definir. Una vez identificados esos flujos, había que hacer un doble trabajo. El primero, agruparlo para hacer una definición funcional de los bancos de datos. Me imagino que ahí muchos de ustedes han tenido varios meses discutiendo entre las áreas para ver de qué manera era cómo deberíamos registrar los bancos de datos. Y el tema sonaba bastante simple.
¿no? En teoría era tan simple como definir, bueno, yo tengo un banco de datos clientes, unos colaboradores, y hasta ahí la cosa sonaba bonita. Pero luego ya, y gracias justamente a este trabajo compartido que tenemos dentro del gremio, se vio que gran parte del trabajo posterior, y que era definición y controles y inversión, iba muy de la mano en esta identificación de bancos. No podías hacer una definición muy macro, donde definías 4 o 5 bancos, pero a la hora de implementar controles de acuerdo a la complejidad y el cumplimiento de la directiva de seguridad que la autoridad dio, eso iba a hacer que realmente sea muy costoso y muy complejo el llegar al nivel de cumplimiento que la autoridad buscaba. Entonces ahí, justamente en el gremio, donde se hubieron muchas reuniones, conversatorios, donde se discutió el tema de bancos, es donde se definió que los bancos debían ser definidos de una forma tal que la complejidad fuera de la mano con la información que realmente, si bien inicialmente definir bancos de una manera muy global que te ayudaba, ¿no?, en el trabajo, pero luego en materializarlo en temas de controles efectivos iba a hacerlo muy complejo. Entonces incluso a nivel de gremio se compartió la definición que cada banco tenía sobre los bancos de datos y de alguna u otra manera eso sirvió de input para cada institución y al final hacer una definición digamos más de acuerdo con lo que todos estábamos identificando, porque ahí también venía el problema de que de acuerdo a cada área, cuando te ibas a hacer un reglamento de información, su forma de definir los bancos era no necesariamente única, ¿no? En la misma institución tenía pues 5 puntos de vista distintos, donde a la hora de hacer el conteo de los bancos, para una área legal probablemente te sugería registrar 6, mientras que nosotros en seguridad identificamos 15. Entonces este trabajo junto a nivel gremial permitió un poco marcar ciertos estándares que hicieron que este registro sea mucho más manejable. Aquellos que todavía no lo han hecho, porque estoy seguro que todos lo han hecho, porque si vamos al registro de la autoridad, el número de banco de datos todavía no es un número que refleje la realidad de empresas que manejamos información de personas. Sí sería bueno que entre sus pares hagan un ejercicio similar al que hicimos a nivel de ADVAN, porque definitivamente ayudó muchísimo. Y luego vino la otra gran pelea, que es responsables, ¿no? O sea, todo va bien, todo fue lindo, pero ya cuando tú agarras y a determinadas gerencias le indicas que va a ser el representante del banco de datos, el titular del banco de datos, ahí vienen las grandes discusiones, ¿no? Las grandes, no peleas, pero digamos puntos de vista distintos, donde usualmente lo que ocurrió es que a seguridad de información es que querían que fuéramos todos, ¿no? En ese aspecto se logró clarificar que esta ley es mucho más allá de solo la labor de seguridad como tal. Y en ese sentido, la recomendación es que el representante de cada banco sea alguien que efectivamente puede ejercer un rol de control sobre el banco de datos, ¿no? Porque de hecho que seguridad de información de por sí, ante la ley, tiene ya un rol claro, que es el del oficial de seguridad, y de hecho estamos involucrados en todo, pero digamos que ese rol ya está dado y está clarificado. Entonces sí es importante que defina que el responsable del banco de datos sea otra persona, no de seguridad, que sea como contraparte, la contraparte y con el debido nivel jerárquico, ¿ya? Es un error tratar de, por salir del paso, darle esta función a alguien que dentro de la jerarquía de la empresa sea alguien, disculpando la expresión, irrelevante. Tiene que ser alguien en una posición de poder suficiente para realmente mover los cambios y adecuaciones que la ley exige, porque si no, lo que va a ocurrir es que cuando llegue la autoridad va a ser muy fácil encontrar debilidades que van a traducirse en sanciones que creo que todos sabemos que son sanciones que pueden ser muy altas. Entonces, ese es otro de los consejos: busquemos representatividad al nivel de la alta gerencia, que ellos estén involucrados en todo momento, que entren en las decisiones, en el juego de todo este gran proyecto. Si acaso todavía no lo han empezado y si ya lo tienen en camino y no han hecho eso, bueno, la recomendación es eso: tiene que ser un proyecto que nazca desde lo más alto para que llegue a buen puerto, ¿no? Y finalmente, otro tema súper importante fue el tema ya de la inversión y los controles, ¿no?
Y eso va de la mano de lo que les decía. Los bancos de datos, si lo haces muy global y pones banco de datos clientes, de alguna manera tú mismo te estás poniendo la soga al cuello, porque absolutamente en todos lados donde tú tengas información de un cliente vas a tener que aplicar los niveles de controles y de seguridad que la directiva exige, que son altos, son costosos, ¿no? La recomendación es dimensionar bien estos bancos para que justamente la implementación sea una implementación coherente en el sentido de los recursos y las necesidades de protección que realmente tiene esa información, ¿no? Pero por nuestro lado sería todo, solo invitarlos a cualquier